dar con ustedes una vuelta en bici por Leiden. Se supone que todos ustedes tienen que tener un planito, ¿verdad?, que he elaborado para que no nos perdamos en esta vuelta. Leiden no es una ciudad muy conocida, no sé si aquí alguno de ustedes habrá estado alguna vez en ella, pero por si acaso pues he pensado que sería una buena idea tener delante un plano con el itinerario que vamos a hacer en bicicleta, naturalmente, porque como ustedes saben, en toda Holanda y por supuesto en Leiden, el modo de transporte de la gente, bueno, naturalmente hay coches y la gente va en coche cuando tiene que cruzar, cuando tiene que hacer distancias largas, pero en general la imagen idílica que hemos visto en fotografías es cierta. Nos desplazamos cuando vivimos allí, como todos los holandeses, en bicicleta. Como ha dicho Rocío, sí, yo estuve viviendo un año en Leiden. Este es el material que he traído para ustedes, viene de eso, de ese año que yo viví en Holanda, en Leiden, con una beca que me dio el Ministerio de Educación para investigar en una biblioteca muy interesante de Ámsterdam, que era donde yo quería, como les contaré a continuación, donde yo quería vivir. Pero las cosas fueron de otra manera y acabé en Leiden y acabé pues enamorado de esta ciudad que quiero mostrarles a ustedes. Y esto es lo que va a ser esta charla, un paseo mostrándoles los lugares más señalados o más curiosos de la ciudad, lo cual me dará también pie para hablar un poco de la ciudad y hablar también quizás un poco en términos más generales de una sociedad peculiar en muchos aspectos como es la sociedad holandesa. De manera que, si les parece, voy a empezar a contarles este itinerario. Para que no se pierdan ustedes, vamos a empezar, ven ustedes abajo del todo del mapa, ven ustedes un punto de esos que yo he ido señalando donde están los lugares que vamos a visitar. Abajo del todo ven ustedes el más bajo de todos, ¿no? Pues si hacen una línea vertical hacia arriba, verán un punto casi en el medio, el primero que se topan, y ahí es donde vamos a empezar. Pero luego les explicaré más detenidamente para que no nos perdamos. Mi historia de amor con Leiden empezó de manera indirecta, como empiezan casi todos los amores, de manera indirecta y de manera retardada. Yo nunca, como les decía antes, había pensado vivir en Leiden, perdón, nunca había pensado vivir en Leiden. Yo quería vivir en Ámsterdam, una ciudad que me sedujo la primera vez que la vi, una noche desapacible y lluviosa. Y aquella vez, la primera vez que vi Ámsterdam, me pareció una urbe futurista y caótica. A lo Blade Runner, era de noche, pero a la mañana siguiente su aspecto había cambiado. Ya no era una ciudad oscura y hostil, sino una luminosa capital de provincias, con pequeñas casitas de ensueño en las orillas adoquinadas de los canales, y al mismo tiempo me parecía irreal que alguien pudiera vivir en aquellas casitas con buhardilla. Más que casas, parecían decorados construidos por el ayuntamiento para goce de los turistas, pero no viviendas capaces de satisfacer las necesidades de una familia. La mía, mi familia, contaba entonces con 2 niños pequeños que dictaron las prioridades de nuestra casa cuando decidimos mudarnos a Ámsterdam por un año. La casa, con 2 niños pequeños, tenía que ser lo más amplia posible, tenía que estar cerca de un colegio de lengua inglesa, de modo que la fantasía de vivir cerca de la sinagoga, donde yo tenía que consultar ciertos manuscritos anticristianos del siglo XVII, se desvaneció ante las necesidades del mundo real. Como siempre sucede, las fantasías de los adultos se disuaden o se evaporan con la realidad de los niños. Tras una larga búsqueda de colegio y de casa por Internet, mi mujer y yo tomamos la decisión de matricular a nuestros hijos en un colegio ubicado en Leiden, una ciudad de la que yo no sabía nada, salvo que era una de las 6 ciudades más importantes de Holanda, junto a Dordrecht, a Haarlem, a Delft, a Gouda y al propio Ámsterdam. Leiden fue para mí una especie de premio de consolación, y durante mucho tiempo estuve ciego a sus encantos. Tuvieron que pasar varios meses para que abriera los ojos y mirara a mi alrededor, y entonces fue cuando descubrí una ciudad tan bella o más que Ámsterdam, con todos sus servicios, con todos los servicios que ofrecía Ámsterdam, y ninguno de sus inconvenientes, que son muchos. En primer lugar, Leiden no tiene turistas, o no tiene tantos turistas como Ámsterdam. Y tampoco tiene tranvía,
con lo que el desplazamiento en bicicleta resulta más agradable y es bastante menos peligroso que en Ámsterdam. Es cierto que no tiene coffee shops ni tiene barrio rojo, pero tiene universidad, la universidad más antigua de Holanda, que lo convierte la ciudad de Leiden en un lugar tan alegre y tan bullicioso como Ámsterdam, pero mucho más humano y sin ese componente futurista que a mí tanto me sedujo de Ámsterdam, pero que resulta un poco incómodo cuando uno se muda con niños. Además, descubrí, después de vivir un año en Holanda, que lo mediterráneo está un poco sobrevalorado. Quiero decir que cualquier país del norte de Europa, se convierte en un país mediterráneo en cuanto sale el sol. Los días soleados en Leiden hacen que la ciudad se convierta en una fiesta. Vamos a ir poniendo primero unas, para que ustedes se sitúen, el lugar en el que nos vamos a centrar. Tienen ustedes aquí el mapa de Europa, con Leiden allí en el puntito A. Nos vamos a ir acercando. Para que tengan una idea, nos vamos acercando. Ven ustedes ahí este centro rodeado por un canal, no sé si lo pueden percibir, voy a hacerlo con el cursor. Ven ustedes esto que rodea Leiden, estos son los canales de la ciudad que originariamente sirvieron como foso. Y todavía nos vamos a acercar un poco más y nos vamos a encontrar con el plano que ustedes tienen en papel. Les decía que se fijaran en este punto, que es el más bajo, y nosotros vamos a empezar aquí. Vamos a empezar aquí y vamos a ir hacia arriba, daremos una vuelta por aquí, vendremos por aquí, ven el cursor, ¿verdad? Daremos una vuelta por aquí, luego nos bajaremos por la ciudad, por aquí, subiremos, rodearemos por aquí, y llegaremos por la parte de abajo hasta otra vez el lugar del que hemos partido. Ese será el itinerario que vamos a hacer. Como digo, cuando sale el sol, cualquier ciudad del norte de Europa, por fría que parezca, se convierte en una fiesta. Y los Leidenars, que así es como se llaman los habitantes de Leiden, se echan no a la calle, sino a los canales navegables, y desde los puentes cualquier peatón los puede ver pasar felices como si fueran españoles o italianos. La población de Leiden, para que ustedes hagan una idea, es actualmente de alrededor de 120.000 habitantes. La universidad aporta todos los años alrededor de 17.000 estudiantes, de los cuales el 10% es extranjero. Y al contrario de lo que sucede con Rotterdam, por ejemplo, que fue muy castigada durante la Segunda Guerra Mundial, Leiden conserva muy bien su centro histórico, uno de los más viejos de toda Holanda, en el que todavía hay restos de la ciudad medieval que fue, y sobre todo edificios levantados en los siglos XVI y XVII, que serán los que nosotros vamos a ver aquí, ¿no? Porque, bueno, por mi profesión, yo soy profesor de literatura del siglo XVI y XVII, es lo que más me interesó, de lo que más sé y de lo que con más placer voy a hablarles a ustedes. Algunos de estos edificios se han restaurado, pero otros se conservan prácticamente igual que en el momento de su construcción. De manera que si de lo que se trata es de conocer Leiden, haré con ustedes lo que les he dicho, y es lo que hacía con todos los familiares y con todos los amigos que me vinieron a visitar durante el año que estuve allí. Les llevaré a que alquilen una bicicleta en la estación central de Leiden y les pediré que me sigan, y yo iré acompañado, si no les parece mal, de mi hija, ese soy yo, hace 5 o 6 años, con mi hija a la grupa, y ustedes vendrán conmigo en bicicleta e iremos haciendo ese itinerario que tienen dibujado en el mapa. Ahí estoy yo con mi vieja bicicleta Gazelle, que fui incapaz de abandonar en Leiden. Allí lo habitual, cuando uno no quiere ya su bicicleta porque es vieja o porque se marcha como nosotros, es dejarla aparcada en un canal, en una calle, y alguien se hará con ella. Es lo que hizo mi mujer, lo que hicieron mis hijos, pero yo no pude resistirme y me la traje a España. La tengo colgada desde entonces, no he vuelto a usarla.
Bien, pues vamos a empezar en ese punto en el que yo les he dicho que vamos a empezar, ahí en el centro del mapa. La primera noticia que tenemos de Leiden se remonta al siglo IX, cuando era un asentamiento en la orilla izquierda del Rin, donde sus dos ramas se desdoblan en dos ríos, el Mare y el Fliet. Cuando se fundó, no existían ciudades en el territorio que hoy conocemos como Holanda. El origen de Leiden es agrícola y alrededor había pequeños asentamientos como Leiderdorp o Rijnsburg, que hoy prácticamente se han convertido en barrios de la ciudad. La zona donde se encuentra Leiden está, como toda Holanda, como ustedes saben, por debajo del nivel del mar. Países Bajos se llaman. Se trata de una zona pantanosa que hubo que drenar antes de que se pudiera construir a gran escala, cultivar en ella y adecuarla para el pastoreo de ganado. En el siglo XI se construyó un castillo justo en el punto en el que las dos ramas del Rin, que les digo, se bifurcan. El asentamiento de Leiden creció alrededor del castillo que se construyó allí. En el siglo XII, uno de los condes de Holanda, Floris II, estableció su corte en Leiden, y esto fue providencial para la ciudad, porque la convirtió en la capital del Reiland, ¿no? de la zona del terreno del Rin, y la ciudad floreció. Y esta especial relación entre la ciudad y los condes de Holanda desempeñó un papel muy importante en el éxito de Leiden. A finales del siglo XII, la ciudad obtuvo su estatuto legal y aproximadamente en 1266, en la segunda mitad del siglo XIII, el conde Floris V dio a la ciudad los fueros de la ciudad, la convirtió en ciudad legal. Nuestro paseo va a comenzar en la Edad Media, en una piedra hexagonal de color azul que está en el centro de la calzada de una de las calles principales de Leiden, que se llama Brestraat, y que es una piedra que tiene una cierta historia. La primera mención de esta piedra es de 1351 y se habla de ella como el centro histórico de la ciudad. Este era el lugar desde el que se comunicaban noticias a los habitantes de Leiden y sobre todo desde el que se comunicaban las penas a los delincuentes. Vamos a partir de ahí, que es el punto en donde hemos dicho, y vamos a subir, como les he indicado, vamos a subir un poco por la calle Marsmansteg, vamos a torcer a la izquierda, en la calle Almark, y aquí nos vamos a encontrar con la casa de pesos, con la casa de medidas, que hasta 1657 era una construcción de madera y que a partir de esa fecha se construyó, se cambió, se reconstruyó, se tiró la de madera y se construyó por una fachada, como ven ustedes, construida en piedra. Esto ha ocurrido con casi todas las construcciones de Ámsterdam, construidas en su mayor parte en madera, un tipo de construcción que luego curiosamente pasó a los Estados Unidos, donde se sigue construyendo en madera. La razón por la que las construcciones de madera dejaron paso a las construcciones de piedra eran obvias, no una ni dos, sino muchísimas casas y muchísimos edificios fueron destruidos por el fuego, naturalmente, ¿no? Esta casa de piedra, esta casa de pesos, se construyó en 1658, en el siglo XVII. Tiene un grabado que se percibe arriba, un grabado en piedra que muestra el sellado de barriles. Y hoy la casa de medidas, obviamente, es otra cosa, es una sala de exposiciones. La casa de pesos, esta casa de medidas, es un recuerdo de la importancia que tuvo Leiden en el siglo XVII como centro de negocios, como centro comercial, a causa o debido a su situación favorable como mercado para las granjas locales, para la pesca. Hoy todavía este mercado se sigue celebrando 2 días a la semana, los martes y los jueves, y todavía hoy se conserva la distribución que tenía el mercado medieval. Hay un lugar para cada producto. Está el lugar en donde se vende el queso, donde están todos los puestos de queso, cerca de la balanza oficial, por cierto. La mantequilla se vende en el lugar donde están todos los mantequilleros. El maíz está en un puente que se llama precisamente Puente del Maíz, que era descubierto y que luego se techó para evitar que cayera
nieve y lluvia. La lluvia es frecuentísima, como ustedes pueden imaginar en Leiden. El pescado fresco y en salazón se vendía en el puesto o en la zona del mercado donde se vendía, en el fish market, ¿no? donde estaban todos los pescaderos. Seguimos en nuestro itinerario. Cruzamos el Rin, precisamente, hasta una calle que se llama Haarlemsmarktstraat. Giramos a la derecha, en la cuarta, y recién cruzado el puente de la iglesia, el Kerkbrug, llegamos a una calle de nombre impronunciable, Hooglandskerkstraat. A pesar de haber estado un año en Holanda, fui incapaz de aprender más palabras que gracias y por favor. Y no es difícil que esto suceda porque Holanda es un país políglota. Cualquiera de sus habitantes habla al menos 2 idiomas, el inglés y el alemán, porque además el holandés es una mezcla perfecta de esos 2 idiomas. Y es sorprendente y envidiable, sobre todo para un español, comprobar cómo cualquier persona, el fontanero, el electricista, el conductor del tranvía, habla perfectamente inglés, por supuesto, pero muchos de ellos también alemán. Llegamos, digo, a esta calle y allí en el número 17 está lo que ustedes están viendo en la pantalla, el Orfanato del Espíritu Santo, que en su origen, en 1583, fue un hospital de mujeres que tiene un patio precioso y que hoy es el Museo Nacional de Geología y Mineralogía. Traigo aquí este hospital, este orfanato, porque es imposible hacer una visita en Leiden o por Leiden sin cruzarse con orfanatos, hospitales, casas de caridad privadas, todas ellas fundadas en los siglos XV y XVII. Es realmente sorprendente la abundancia y luego les hablaré de las razones por las que yo creo que esto es así. La cantidad, digo, de orfanatos, de hospitales y casas de caridad privadas que se fundaron entre los siglos XV y XVII y que se conservan más o menos restauradas y que tienen prácticamente el mismo aspecto que tenían cuando se construyeron. Estimulada la ciudad por la presencia del conde Floris II, que como he dicho trasladó su corte allí, y sobre todo por el desarrollo de la industria textil, que desempeñó un papel importantísimo en la riqueza de la ciudad experimentó un periodo de crecimiento notable a finales de la Edad Media, en el siglo XIII. Como resultado de este crecimiento y de la inmigración procedente de las áreas agrícolas que la rodeaban, la población de la ciudad creció unos 1.200 habitantes, de 1.200 habitantes a 4.000. Se triplicó, se cuadruplicó en 1350. Y a la altura de 1400, entrando ya en el siglo XV, tenía 5.000 habitantes. Claro, para acomodar a todos estos recién llegados, la ciudad tuvo que expandirse y tuvo que crear centros de acogida, una tradición que todavía hoy, aunque ha entrado en crisis todavía hoy sigue teniendo. Luego hablaré un poquito más detenidamente de esta peculiaridad del Estado holandés, sorprendente por su generosidad con los inmigrantes. Generosidad que ahora, con una serie de sucesos ocurridos en los últimos años, ha empezado a entrar en crisis y que yo creo que entrará todavía más en crisis con la crisis económica. Pero a finales de la Edad Media, cuando la ciudad vivía un auge económico y atrajo, como sucede siempre con las ciudades prósperas, atrajo a trabajadores y a fugitivos de las guerras de religión europeas, pues hubo que darles acogida y hubo que darles acomodo y la ciudad fue siempre muy generosa con eso. De ahí que haya esa abundancia de centros de caridad, ¿no? de centros de acogida para inmigrantes que tenían nombres diversos, ¿no? Casas de caridad, orfanatos, hospitales. Digo que para acomodar a todos estos recién llegados, la ciudad tuvo que expandirse y crear centros de acogida, una hospitalaria tradición holandesa que ha pervivido hasta el siglo XXI y que por primera vez desde entonces, es lo que les estaba contando, ha entrado en crisis. El asesinato primero del político Pim Fortuyn, que ustedes recordarán en 2002, y el asesinato de Theo van Gogh, que tienen aquí, y que a mí me pilló en Leiden, precisamente, fue un verdadero shock para la sociedad holandesa,
que no comprendía lo que había sucedido, no entendía qué había hecho mal. Aquellos asesinatos le revelaron a los habitantes, no solamente de Leiden, ¿no?, sino de toda Holanda, que su sistema de protección social, que venía, como les digo, desde la Edad Media, ese sistema de protección social tan generoso a los inmigrantes y a la diversidad cultural y religiosa, el más generoso de toda Europa, sin lugar a dudas, no había conseguido la integración real de algunos musulmanes, sobre todo, en la sociedad holandesa. Los cuantiosos fondos financiados con impuestos, que ya empezaban a ser cuestionados por algunos políticos, que eran dedicados a ayudas y subsidios, habían comprado la paz social, pero no habían conseguido una integración social efectiva. Esta era la reflexión que hacían los holandeses aquel año, el año en que mataron a Theo van Gogh. Rota esa paz social e inmersa toda Europa en una crisis económica, la hospitalidad holandesa ha entrado también en crisis. La gente no está dispuesta a ayudar con su dinero a quien lo necesita y empiezan a aparecer voces como las de este político, Geert Wilders, que jamás se habrían escuchado en los siglos XV y XVI, que no fueron tampoco, conviene recordarlo, no fueron tampoco los más prósperos ni para Europa ni para Leiden, que entonces sufría inundaciones, guerras, hambre, peste. Luego fueron mejorando las cosas. El siglo XVII fue un periodo de crecimiento y prosperidad, y aunque Leiden se convirtió en la segunda ciudad más grande de Holanda, la prosperidad real solo afectó a unos pocos, como suele suceder. Las condiciones de trabajo eran atroces, los canales estaban contaminados por el desarrollo de la industria textil, que vertía en ellos sus aguas residuales, había malnutrición y a causa de ello enfermedades y peste. Solo en la primera mitad del siglo XVII murieron de peste 36.000 personas. Fue en esta época tan calamitosa cuando se empezaron a fundar las casas de beneficencia, los orfanatos y los hospitales de los que les he hablado. En su mayoría de carácter privado, que es lo sorprendente, no se trataba de ayudas estatales, no era la seguridad social, eran ciudadanos particulares que decidían emplear buena parte de sus beneficios en casas de acogida a menesterosos, inmigrantes y necesitados en general. Y muchos, por supuesto, también refugiados de las persecuciones religiosas, ¿no?, flamencos, valones, hugonetes franceses, protestantes ingleses, como veremos más adelante. Los protestantes ingleses, ciertos protestantes ingleses se refugiaron en Leiden y tuvieron un papel muy importante en la fundación de los Estados Unidos. Leiden mantiene relaciones, es una ciudad curiosa porque mantiene relaciones con los Estados Unidos, como veremos luego, y con España. Por supuesto, Leiden perteneció durante un tiempo a la corona española, pero, como luego les adelanto algo que luego, sobre lo que luego hablaré, la fiesta nacional de Leiden, la fiesta oficial de Leiden, celebra la expulsión de los españoles de la ciudad. Les he traído un surtido rápido, voy a dar a la tecla rápido, de unas cuantas casas de caridad, orfanatos y hospitales que uno puede encontrar en este paseo en bicicleta por Leiden, ¿no? El Hospital de Santa Catalina, que está en la calle principal de Leiden, Brestraat, fundado en 1276, que es el más viejo y el más famoso de Leiden. El Hospital de Santa Isabel, de 1428, en el siglo XV, fundado por un particular, por un molinero, Jan Dick Connetson, y por su mujer. La casa preciosa, esta de aquí, la Casa de Caridad de San Pedro, fundada en el siglo XVII, en 1645. La Casa de Caridad Brouchowen, fundada por el alcalde, por un burgomaestre. La Casa de Caridad Menmasburg, la más grande de Leiden, construida en 1683 y fundada en 1680. La Casa de Caridad Schatten, fundada por otro particular, un hombre además huérfano, con una vida nada fácil, que consiguió amasar una buena fortuna y que, cuando murió en 1664, dejó un dinero para construir precisamente esta Casa de Caridad. La Casa de Caridad, con un patio muy bonito, se puede ver la Casa de Caridad de Eva
van Hoevenven, fundada en 1650 y que probablemente es de todas ellas la más elegante. Todavía en el siglo XIX, en 1816, más de un tercio de la población de Leiden dependía de la caridad, lo que da una idea de las grandes desigualdades que existían y que existieron hasta casi entrado el siglo XX. Poco a poco la sociedad fue admitiendo que la pobreza no era causada por la pereza de los trabajadores, sino por los sueldos bajos y la escasez de puestos de trabajo. Eran las autoridades civiles y algunas organizaciones las encargadas de distribuir comida y otras necesidades durante el invierno. Durante el siglo XIX se establecieron pequeñas sociedades que combinaban los negocios con el placer y que iban desde sociedades bíblicas a clubes de patinaje. Había tres tipos de sociedades: las sociedades creadas por la burguesía para el desarrollo cultural e intelectual de su propio grupo, había asociaciones dirigidas por la burguesía con la intención de educar y mejorar a las clases bajas, y había organizaciones de autoayuda creadas por los propios trabajadores y por la pequeña burguesía, que eran una especie de cooperativas, de embrionarios sindicatos, que proporcionaban a sus miembros apoyo económico cuando estaban enfermos o cuando necesitaban ayuda económica, una especie de sindicato de incipiente seguridad social. Me pregunto de dónde viene no solo la hospitalidad, sino la conciencia social que los holandeses comparten con muchos ciudadanos centroeuropeos. Y es posible que venga de sus raíces protestantes. Al contrario que los países meridionales, de tradición católica, los protestantes, cuya religión tiene más relación con lo terrenal que con la religión católica, han desarrollado un envidiable sentido de lo comunitario. Recuerdo durante mi estancia allí una mañana que fui con mis hijos a un parque con columpios. Lo primero que llamó mi atención fue que los areneros no tuvieran cacas de perro. Eso lo primero. Pero lo que más llamó mi atención, aparte de la ausencia de cacas de perro en los areneros, fue que los niños no llevaban triciclos o bicicletas y que las madres o los padres no iban cargados con cubos y palas de juguete. Dentro del recinto de juegos había una caseta de madera que contenía bicicletas, triciclos, balones y un sinfín de juguetes que los niños sacaban y metían a su antojo. A nadie se le ocurría coger una bicicleta y llevársela a casa, como probablemente hubiera sucedido en España. En primer lugar, porque todo el mundo tiene bicicleta en Holanda. Y en segundo lugar, porque nadie parecía dudar de que aquellos bienes no pertenecían a nadie y, sin embargo, eran de todo el mundo. Una bella paradoja comunista que los holandeses habían asumido con naturalidad. Aquella mañana en el parque me di cuenta de que Holanda era el último país comunista sobre la Tierra. Más adelante corroboré esa impresión, la impresión de que los holandeses todavía creen en la comunidad y en la superioridad de ésta sobre los individuos. Como en otros muchos barrios de Leiden, el que nosotros elegimos para vivir, un barrio de clase media, tenía una zona comunitaria con columpios, con salón de baile, con su comedor, y que era un complejo mantenido por la comunidad y donde los vecinos se reunían a charlar o a celebrar sus fiestas de cumpleaños. Bien, vamos a seguir con nuestro itinerario. Al final de esa misma calle está la iglesia de San Pancracio, llamada también Iglesia de las Montañas, construida entre los siglos, es una planta impresionante, como ven, construida entre los siglos XIV y XVI sobre una pequeña capilla de madera que se había construido en el siglo XIV, en 1315, y que pertenecía a la parroquia de un barrio de los alrededores. La iglesia por dentro es impresionante y si ustedes han visto algunas veces pintura holandesa, reconocerán perfectamente esas bóvedas y esas simetrías que tanto fascinaban a los pintores holandeses y cuyos cuadros están llenos de interiores de catedrales como esta. En el siglo XVI esta catedral, esta iglesia de San Pancracio, Iglesia de las Montañas, sufrió un parón y nunca más fue reanudado. Tenía una torre que se mantuvo y que se cayó.
Y tiene esta iglesia tiene la nave transversal gótica más grande del mundo, creo. En Holanda, en Leiden, perdón, había 3 grandes iglesias y vamos a ver solamente 2 de ellas, porque la tercera, que tiene una cierta importancia histórica, solamente quedan 4 paredes, está completamente derruida. Y por supuesto tenía un montón de monasterios, cuando Leiden, por supuesto, era una ciudad católica, monasterios repartidos por las afueras de la ciudad. Vamos a seguir bajando y vamos a ir a esa zona verde que ustedes tienen ahí en el centro del mapa. Antes les he hablado del puente del maíz. El puente del maíz, esto que ven ustedes es un puente y se techó para que el maíz, lógicamente, no se mojara. Los puentes en Leiden son una verdadera aventura. Hay puentes que cruzan los canales, innumerables puentes, y muchos de ellos son levadizos, ¿no? Están partidos por la mitad y se levantan, ¿no? Y es curioso cuando uno va en coche cómo el disco señala que hay que pararse, siempre y cuando no te pille dentro del puente, que es algo realmente peligroso. Y el puente se abre para dejar paso a los barcos, ¿no? Los barcos tienen prioridad siempre sobre los automóviles. Cuando viene un barco navegando por un canal que tenga un mástil amplio, los coches se tienen que parar inmediatamente, el puente se abre y el barco pasa. Los barcos tienen prioridad sobre los automóviles. Bueno, pues vamos a rodear esta iglesia que hemos visto, la iglesia de San Pancracio, y al final de la calle llegamos a la ciudadela, el Burj, que data del siglo XII y que se levanta sobre una montaña artificial muy cerca de donde confluyen el viejo y el nuevo Rin y donde se encuentra el puente de maíz que acabamos de ver. Ven ustedes aquí la fortaleza, la ciudadela medieval de la ciudad y el interior reconstruido. Una restauración que se inauguró en los años 80 y que tiene en la anterior, lo hemos visto, lo he pasado, en la anterior tiene al lado un edificio que formaba parte del complejo de la ciudadela y que hoy es la Biblioteca Pública de Leiden. Reanudamos nuestro paseo, estamos en la zona verde, vamos a ir saliendo de ahí, cruzamos el puente, cruzamos ese puente que ven ustedes ahí hasta la calle Brestrat, que es donde nosotros habíamos partido. Giramos a la derecha y al llegar a la piedra hexagonal azul que hemos visto, torcemos a la izquierda, estamos ya bajando. Y llegamos a la iglesia de San Pedro, que está marcado ahí, Pieterskerk, la iglesia de San Pedro. La iglesia de San Pedro en un plano del siglo XVII, y esta es la iglesia de San Pedro. En el siglo XII, cuando el conde Florí II convierte a Leiden en capital del Rheinland, lo que les he dicho antes, y estableció su corte allí, ordenó construir una iglesia que consagró en 1121. En el siglo XIV se construyó una iglesia más grande, la actual iglesia de San Pedro, la que está ahí. El coro es de 1339 y en 1412 se construyó otro nuevo detrás del que ya existía. La iglesia fue ampliada varias veces y en una de esas ampliaciones se construyó una torre también de más de 100 metros que se vino abajo y que nunca más fue reconstruida. Cuando la iglesia de San Pedro fue consagrada al apóstol San Pedro en 1121, San Pedro se convirtió en el patrón de Leiden. El patrón de Leiden le dio a Leiden su símbolo, las 2 llaves de San Pedro, las 2 llaves de San Pedro para abrir el cielo, son, junto con un león rampante, el símbolo de la ciudad. Tiene también un lema en latín, Haec libertatis ergo, por el bien de la libertad, que hace referencia a la liberación de Leiden en 1574, a la liberación de los españoles, un episodio que contaré dentro de un ratito. Y esta iglesia, la iglesia de San Pedro, tiene una planta en forma de cruz gótica y conserva las tumbas de, entre otros, el pintor Jan Steen y, sobre todo, la tumba del líder de los peregrinos británicos, John Robinson, que vivió hasta su muerte
en 1625 en una casa que se levantaba donde luego se construyó una casa de caridad. La aventura de John Robinson y los peregrinos británicos se recuerda en una placa conmemorativa que dice: durante el exilio de los padres peregrinos de Leiden murieron más de 30 personas pertenecientes a estas familias. Muchas fueron enterradas en la iglesia de San Pedro, junto a sus vecinos de Leiden. Pero ahora estamos en todas partes, extranjeros, peregrinos, viajeros y visitantes. John Robinson, líder de los peregrinos, 1622. Y a continuación hay una lista de los fallecidos. ¿Quiénes fueron estos peregrinos británicos? Los peregrinos británicos eran granjeros ingleses, campesinos, que dejaron Gran Bretaña, Inglaterra, a principios del siglo XVII porque no estaban de acuerdo con la política religiosa de la reina Isabel I, que había obligado a los católicos y a los puritanos a aceptar las leyes de la Iglesia anglicana. Durante el reinado de Jaime I, los puritanos fueron perseguidos con saña. Los puritanos, que en contra de lo que la gente normalmente cree, no tiene nada que ver con el puritanismo sexual. Se llaman puritanos, es una escisión de las múltiples que hay dentro del protestantismo, que aboga por una lectura pura, ¿no?, casi textual de la Biblia, ¿no? De ahí lo de puritanos. Los puritanos fueron perseguidos con saña y estos puritanos huyeron primero a Ámsterdam, porque Holanda era ya conocida por su tolerancia, pero tras una disputa entre ellos, un grupo de unos 100, liderados por este John Robinson, se trasladó a Leiden. El 12 de febrero de 1609, las autoridades de la ciudad les dieron permiso para quedarse. Los peregrinos no eran ciudadanos bulliciosos, eran hombres y mujeres muy tranquilos. Encontraron trabajo en la industria textil y celebraban sus ritos religiosos en una parroquia de la universidad. William Brewster estableció una imprenta, uno de ellos, que se llama William Brewster, estableció una imprenta cerca de la iglesia de San Pedro donde se imprimían los panfletos subversivos que se distribuían ilegalmente en Inglaterra. En 1620, una parte de esta comunidad de peregrinos emigró a Nueva Inglaterra, a Estados Unidos, para fundar allí una nueva Jerusalén, y donde estableció una colonia conocida como Plymouth Plantation, considerada una de las fundadoras de los Estados Unidos. Para que nos hagamos una idea de la importancia que ha tenido en la formación de Estados Unidos el sustrato de los padres peregrinos que partieron de Leiden hacia allá, hacia Nueva Inglaterra, baste con decir que en noviembre de 1621 estos padres peregrinos que marcharon de Leiden hasta los Estados Unidos organizaron una jornada de acción de gracias que acabó convirtiéndose, como ustedes saben, en la principal fiesta de los Estados Unidos. Seguimos con nuestro paseo, estamos en esta iglesia, estamos rodeándola y nos encontramos con la Casa de los Condes, en el lado opuesto de la iglesia de San Pedro, una de las residencias de estos condes de Holanda que tan buena relación tuvieron siempre con Leiden y que a Leiden tanto beneficio le produjo. Tengo diferentes vistas de la Casa de los Condes, esta es una y esta es otra de la placita preciosa en donde está. La casa estaba rodeada de un huerto y de un campo de batalla para celebrar justas, que era lo que hacían los nobles en la Edad Media para mantenerse en forma cuando no había guerra, celebrar justas. Y por el Gravenstein, una torre de piedra, que ahí la tienen ustedes, una torre de piedra, que son originales, ¿no?, de este momento, del siglo XIII más o menos, una torre de piedra con paredes de más de 1,5 metros de ancho y con un calabozo en su base. Después de que el conde se mudara a La Haya, que es donde trasladó la corte a mediados del siglo XIII, la Casa de los Condes se quedó abandonada hasta que la ciudad la compró en 1463 y se comprometió a renovarla. La torre cuadrada que ustedes ven ahí, la grande, y la octogonal, que es la que está a su izquierda, a su derecha, pertenecían a las partes más antiguas de la construcción original y el complejo, este complejo llamado Gravestein, sirvió de prisión municipal desde 1463 hasta bien entrado el siglo XIX, hasta 1853, que es cuando se produjo ahí la última ejecución pública, la ejecución de un asesino.
Seguimos andando, subimos un poquito hacia arriba, y en una esquina de esta plaza está la Escuela Latina, que la ven ustedes al fondo, aquí, esto de aquí, esto que ven aquí. Eso es la Escuela Latina, que se remonta a 1599 y que estuvo activa también hasta el siglo XIX, hasta bien entrado el siglo XIX, hasta 1864, como una escuela de gramática, de lengua latina. Y uno de sus más famosos estudiantes fue un niño que luego pasaría a la historia como pintor, Rembrandt van Rijn, que nació en Leiden el 15 de julio de 1606 y que asistió a esta escuela, entraba por esta puerta, desde 1614 a 1620. Seguimos con nuestro paseo en bicicleta y pasamos frente a... Hay dos calles más abajo de la Escuela Latina. Está el Museo Nacional de Arqueología, un museo sorprendente en una ciudad relativamente pequeña como Leiden, que conserva verdaderos tesoros procedentes de Egipto, Grecia y Roma. En 1969, Nasser, entonces presidente de Egipto, le regaló a Holanda lo que ustedes están viendo ahí, el templo completo, el templo nubio de Tafé, con la condición, eso sí, de que el acceso al templo y a todo el museo que albergaba la colección fuera gratuito. No podemos hacer un paseo por Leiden sin pasar, naturalmente, por un montón de molinos. Voy a enseñarles los dos más importantes. El molino de Put, que tienen ustedes, por si se han perdido en el mapa, según lo tienen mirando, a la izquierda del todo, tienen un puntito y todavía se ve ahí Molenpark de Put. A la derecha, a la izquierda del todo, es donde está este molino y este puente que, como ven, tiene un artefacto en medio que es lo que permite que los puentes se levanten, provocando el pánico de los automovilistas que se han quedado aquí, ¿no? Encontramos, digo, el molino de Put, cuya historia se remonta a 1619, cuando un molinero, Jan Jatsun, lo construyó. Se quemó en 1640, como casi todas las construcciones hechas en madera de Leiden, pero fue inmediatamente reconstruido. Era uno de los 19 molinos de harina situados a las afueras de la ciudad, en la muralla de Leiden. Este molino que ustedes ven ahí, naturalmente, es una reconstrucción moderna. El otro gran molino célebre de Leiden es el Molino del Halcón, que tienen ahí, el Molino del Halcón, que hoy alberga un interesantísimo museo municipal de molinos. El Molino del Halcón es de 1743 y es el único molino de muralla que se conserva. Este sí es original. Y frente a él está la única coffee shop de Leiden. Ustedes saben que una de las características de Holanda es la venta libre de marihuana y de hachís en unas tiendas autorizadas que se llaman coffee shops. Yo siempre me he preguntado cómo es posible que en una Europa donde las drogas son ilegales puede haber un lugar en el centro de Europa con tiendas que vendan legalmente marihuana y hachís. Tienen que atravesar Europa ilegalmente para convertirse legalmente en tiendas de abastecimiento. Alguna vez tuve el desparpajo de preguntárselo a los dueños de las coffee shops, que siempre esquivaron mis preguntas y nunca me querían dar explicaciones de cómo llegaba hasta ellos los cargamentos ilegales de hachís desde Marruecos, ¿no? Bien, pues esto es solamente en Ámsterdam. En la mayor parte de las ciudades holandesas no hay coffee shops, salvo en Leiden. En Leiden hay una sola coffee shop enfrente de este molino de Valk del Halcón. Seguimos con nuestro paseo. Estábamos en el molino que ustedes han visto aquí a la izquierda, torcemos a la derecha, y ahí hay otro punto de interés, que es este que están viendo, que es la Casa de los Carpinteros, que, como han podido adivinar después de lo que hemos dicho de las casas de madera y de las construcciones en piedra, fue un gremio importantísimo y que vivían todos en la misma edificación, ¿no? Construida en 1612 y fue importante pues hasta aproximadamente el siglo
18, cuando empezaron a construirse casas ya en piedra. Esto que está al otro lado del canal, hemos cruzado este primer canal, subimos hacia arriba y giramos a la derecha, y enfrente, que ven ustedes otro punto de interés, está este museo municipal, que originariamente no era un museo, evidentemente. Era un edificio que se levantó entre 1638 y 1640 y que servía como almacén de compra y venta de ropa, que era donde se supervisaban las telas y la lana. Era la época, como les he dicho, del apogeo de la industria textil en Leiden. Déjenme hablarles un poquito de la industria textil en Leiden. Esta industria conoció dos etapas, de apogeo y de declive. La primera de ellas fue en la Edad Media. La ciudad entonces era famosa por la calidad de sus telas. La lana se lavaba en las aguas de los canales, pero a finales de la Edad Media hubo una crisis económica y social en Leiden. En el siglo XVI, tras 250 años de expansión, la población comenzó a caer. En 1500 tenía 14.200 habitantes, en 1574 12.456 y en 1581 solo tenía 11.000. La industria textil, que había sido el corazón del crecimiento económico, empezó a mostrar signos de decaimiento. Después de 1520, por la fuerte competencia de Inglaterra, por la guerra con Dinamarca, que hizo que se perdieran las relaciones comerciales con el norte de Alemania. Y porque el gusto del consumidor también empezó a cambiar. Empezaron a preferirse las telas más finas, más baratas, que la gruesa lana producida en Leiden. Y la ciudad no supo responder a esta nueva demanda, a este gusto nuevo del público, lo que provocó una profunda crisis económica. Los salarios cayeron, los precios subieron y el paro se disparó. Además, Leiden sufrió una plaga de epidemias y un brutal cerco por parte de las tropas españolas, de las que luego voy a hablar, que menguó aún más la población y su prosperidad. Hacia finales del siglo XVI, la mitad de la población era pobre. Esta fue la época, como hemos visto, en la que empezaron a construirse hospicios y casas de caridad. El fin del sitio español, en 1574, inauguró un nuevo periodo. La población, que rondaba los 10.000 habitantes en el momento de la liberación de los españoles, creció espectacularmente hasta llegar a los 30 o 35.000 habitantes en 1611. La economía se activó y con ella la industria textil conoció un segundo apogeo gracias a las innovaciones técnicas unidas a la favorable localización de Leiden en las rutas internacionales de comercio. Uno de los factores de este crecimiento fue la llegada de emigrantes procedentes de Flandes, de protestantes que trabajaban en la industria textil y de artesanos que huían de la persecución religiosa. Leiden era una ciudad atractiva para este grupo a causa de su libertad religiosa, a causa de sus oportunidades de empleo y de sus altos salarios. Para acomodar a los recién llegados, Leiden acometió 3 fases de expansión en el siglo XVII, construyó nuevos edificios, nuevos canales, nuevas fortificaciones y, en una palabra, cambió radicalmente de aspecto en el siglo XVII. Fue un cambio profundo y prácticamente no quedó ni un solo espacio abierto. Ya de por sí, Holanda entera y Leiden en particular tienen siempre, y esta es la gran angustia de los holandeses y de los Leidenaars, es que no tienen terreno prácticamente para expandir un crecimiento de la población, no tienen tierra material, ¿no? Y es milagroso ver esas fantásticas obras de ingeniería que consisten en ir ganándole terreno al mar poco a poco, ¿no? A base de drenar el terreno. Uno de los factores, hemos dicho, es la llegada de inmigrantes, ¿no? Y esta afluencia de inmigrantes, después de la liberación, cambió el mapa cultural de Leiden. La mayoría de los recién llegados pertenecía al reformismo radical, eran reformistas radicales. Llegaron también luteranos y baptistas. A principios del siglo XVII hubo desacuerdos entre los moderados y los calvinistas estrictos sobre la cuestión del dogma y la relación entre la Iglesia y las autoridades civiles. El conflicto cobró tintes muy serios en Leiden, tanto que las dos facciones celebraban de modo independiente sus ceremonias religiosas. En 1618, en el sínodo de Dordrecht,
Se condenó a los moderados y el cisma entre unos y otros se consumó, a resultas de lo cual los reformistas moderados de Leiden fueron perseguidos. Tuvieron que pasar unos años para que Leiden, convertida en ejemplo de ciudad reformista radical, moderara su intolerancia religiosa y los miembros de las diferentes comunidades empezaran a colaborar juntos. Aunque después de la liberación de los españoles el culto católico fue prohibido, eso no se tradujo en un éxodo de católicos. Los católicos de Leiden, un 11% de la población en 1619, permanecieron allí y fueron poco a poco tolerados. El florecimiento económico y la tolerancia propiciaron el florecimiento artístico. Jóvenes artistas y filósofos como Descartes acudieron a la ciudad y otros que nacieron allí regresaron a ella convertidos en maestros, como el caso de Rembrandt. La Ilustración, un siglo después, favoreció esta corriente de tolerancia que culminó en el siglo XX con un modélico, o al menos aparentemente modélico, estado multicultural del bienestar. Incluso hoy, cuando esa hospitalidad ha empezado a resquebrajarse, un visitante extranjero enseguida advierte la diversidad étnica de la población de Leiden. Esta diversidad está reflejada, por ejemplo, en los productos y alimentos que uno puede comprar en el mercado de los martes, que todavía se conserva desde la Edad Media, los martes y los sábados. Podemos encontrar comida antillana, surimanesa, indonesia, turca, marroquí y vietnamita, que compite al mismo tiempo con los platos tradicionales de Holanda. Bueno, platos tradicionales de Holanda es una manera muy generosa de hablar de la gastronomía holandesa. El plato, y esto dice mucho, de la gastronomía holandesa, bueno, tenemos aquí otra vista de este mercado multicolor y fantástico que se celebra martes y sábados a lo largo de un canal. Digo que hablar de la gastronomía holandesa es mucho decir, ¿no? En un lugar, y es lo único malo que yo, bueno, malo, relativamente malo que yo puedo decir de Holanda, ¿no? Donde el plato típico es el arenque crudo con cebolla y, si acaso, pepinillo, ¿no? Para que vean ustedes hasta qué punto mi familia se integró culturalmente o intentó integrarse culturalmente, he aquí a mis hijos comiendo arenques crudos con cebolla y pepinillos no es Leiden, en esta fotografía es en un mercado de La Haya. Las iglesias medievales y la arquitectura típica del siglo XVII holandés contrasta en el centro histórico de la ciudad con edificios contemporáneos en los cuales gente de todos los colores, etnias y diferentes culturas conviven pacíficamente y en donde, junto al holandés, se oyen lenguas de todas las procedencias. Esta variedad y estos contrastes no debían de ser muy diferentes de los que, mutatis mutandis, encontraba en Leiden un visitante a principios del siglo XVII. Se estima que alrededor de 3/4 partes de la población actual de Leiden desciende de refugiados y de otro tipo de inmigrantes. La industria textil, que era de lo que yo estaba hablando, empezó a declinar otra vez después de 1670. Hubo un repunte a final del XVII con la llegada de empresarios franceses que tuvieron que dejar su país por la religión también. Pero después las cosas fueron de mal en peor porque otras ciudades empezaron a producir telas más económicas y en mejores condiciones. Los productos textiles producidos fuera de Holanda eran más baratos. Las guerras con Inglaterra y con Francia también dificultaron las exportaciones y el declive de la industria que había levantado Leiden fue total a partir de 1700. El colapso de la industria textil tuvo gran impacto en la ciudad, como había sucedido en la Edad Media. Paro y pobreza. La población volvió a caer y continuó cayendo durante todo el siglo XIX hasta que la industrialización permitió que fueran emergiendo otros sectores como la industria del metal, de la comida o el de las manufacturas alimenticias o la industria gráfica. Pero la industrialización también trajo inconvenientes como la contaminación del agua. Los trabajadores dejaron de producir en casa y fueron concentrados en enormes factorías. Fue naciendo una burguesía rica compuesta por una pequeña élite de manufacturadores, comerciantes, profesores y profesionales como doctores y abogados.
En 1850, este rico y poderoso grupo era el 2% de la población. La clase media estaba compuesta por una clase media alta, pequeños manufacturadores y comerciantes, y la pequeña burguesía, que constituía el 30% de la población. La mayoría de los habitantes de Leiden, el 67%, era población normal de la ciudad formada por trabajadores más o menos cualificados y por pobres. El Museo Municipal, donde nos habíamos detenido antes para describir la historia económica de Leiden, es un símbolo de esta evolución social que yo acabo de contar. De almacén de ropa, el Lakenhall se convirtió en un museo en 1874 por influencia seguramente de esa burguesía que, resueltos los problemas básicos de abastecimiento y comida, deseaba calmar sus inquietudes culturales. El museo municipal que hemos visto, la fachada, alberga una importante colección de pinturas. Hay cuadros de Van Leyden, de Jan van Goyen, de Steen, de Rembrandt, además de esculturas y cerámica. Y tiene también salas dedicadas a mostrar cómo ha evolucionado la decoración de la ciudad desde la Edad Media hasta nuestros días. Vamos a continuar a lo largo de todo ese canal que ven ustedes arriba, ¿no?, que es el Oude West. Todo ese canal, estamos caminando por todo ese canal. Continuamos a lo largo del Oude West y llegamos a Marebrug, un poquito más allá. Y ahí encontramos la iglesia, ahí está, la iglesia Mare a nuestra derecha, construida entre 1629 y 1649, entre la primera mitad del siglo XVII, y diseñada por un arquitecto conocido holandés. Y en donde nos vamos a detener porque es la primera iglesia protestante que se construyó en Leiden. Ya hemos visto cómo Leiden pasó de ser una ciudad reformista radical y algo intolerante también, a un lugar de acogida en el que ni siquiera los católicos eran perseguidos. En el siglo XIX, cerca del 75% de la población era protestante. Había, sin embargo, un enorme número de subgrupos, entre ellos los mencionados protestantes reformistas, los remonstrantes y los luteranos. La nueva Constitución de 1696, ya en el siglo XVIII, separó, y esto fue providencial para Leiden, para toda Holanda, separó Iglesia y Estado, lo que puso fin a la posición privilegiada de la Iglesia reformada. Desde ese momento, cualquier individuo podía formar parte del ayuntamiento independientemente de cuál fuera su credo. Para los católicos, esta separación de Iglesia y Estado fue muy importante. Con todas las religiones al mismo nivel, los católicos no tenían que practicar sus creencias en secreto o en conventículos semilegales. Se conservan, seguimos con nuestro paseo, se conservan dos puertas de la antigua muralla. Vamos a ver una de ellas según nos acercamos a ese parque verde que tienen ustedes a la derecha completa del plano. Seguimos por Oude West hasta Pelikanstraat, donde giramos a la derecha, torcemos a la izquierda en Haarlemstraat, giramos a la derecha en Kalvermarkt y luego a la izquierda en Suitsingel y entramos en el Ankerpark. Desde este parque se ve esta puerta que tienen ustedes ahí, que es la puerta Zeil. La puerta Zeil, que data de 1667. Esta puerta y la otra que se conserva, que es la puerta Mors, son las dos únicas que se han conservado porque durante el siglo XIX se destruyeron extrañamente casi todos los monumentos. La apariencia de Leiden cambió muchísimo en el siglo XIX. Muchas casas vacías fueron demolidas, las fortificaciones se dejaron caer porque ya no se consideraban de vital importancia y a los bastiones se les dio un uso diverso, por ejemplo, como cementerios. Las murallas de la ciudad fueron demolidas, se construyeron nuevas casas, nuevas iglesias, edificios universitarios, edificios estatales, escuelas y sociedades culturales. Y también se llenaron todos los canales, aunque no formaran parte de la red principal de ruta acuática. Salimos del parque y serpenteamos hacia abajo, serpenteamos hasta llegar al nuevo Rin, donde torcemos a la derecha. Y por ahí llegamos a la Casa de Caridad de Santa Ana, fundada en 1492 por un rico fabricante de cerveza, Willem Claessum. Y traigo, después de haber hablado de tantas casas de caridad, traigo esta aquí de modo independiente porque la capilla, que fue consagrada en 1509, contiene el único altar de Leiden que
que sobrevivió a la furia iconoclasta de 1566. Antes de convertirse en el siglo XVI en un ejemplo de ciudad reformada y un poquito intolerante, como he dicho antes, Leiden fue una modélica ciudad católica. Hacia 1520 el movimiento reformador todavía no era muy fuerte en Leiden, pero ya en 1530, un poquito antes de mediados del siglo XVI, en 1530 las autoridades de la ciudad prohibieron ciertos libros y reuniones organizadas por los seguidores de Lutero y de Calvino. Empezaban a avanzar y hubo que ponerles freno. Como Ámsterdam, Leiden empezó a convertirse en un importante centro de anabaptismo. Ya saben que los anabaptistas son esa parte de los protestantes que rechaza el bautismo de los niños, ¿no? Los cristianos deben ser bautizados, pero cuando son adultos, ¿no? Esta es la principal seña de identidad de los anabaptistas. Como en todas partes, los que apoyaban esta doctrina fueron perseguidos sin descanso hasta desde su aparición, ¿no? 1530 más o menos. Las revueltas sociales en Leiden estallaron en el 66, en la segunda mitad del siglo XVI, con la destrucción de imágenes, altares, pinturas. El 26 de agosto el movimiento llega a Leiden desde el sur y muchos ciudadanos, sobre todo reconocidos católicos, abandonan la ciudad. Aquel 26 de agosto fueron destruidas y quemadas muchas iglesias, católicas, claro. El 28 de agosto las autoridades decretaron que todos los bienes y figuras fueran retiradas de las iglesias, monasterios y conventos. Se prohibió entrar en edificios religiosos. El 30 de agosto de 1566, una multitud de 300 personas se presentó en el monasterio de los frailes menores, fuera de la ciudad, entró, expulsó a los frailes y los saqueó. De esta fiebre iconoclasta que arrasó edificios, imágenes y objetos de culto católico, solo se salvó un pequeño altar en una pequeña capilla en esta casa de caridad en la que nos hemos detenido. Y un poquito más allá, tomamos a la izquierda, llegamos al Stensjord, que originariamente, ahí lo tienen ustedes, ese canal que se llama Stensjord, que originariamente fue un foso, como he dicho antes, un foso de protección que rodeaba la ciudad y que fue excavado alrededor de 1200. A la derecha está la iglesia de San Luis, esta iglesia, que nos detenemos en nuestro paseo en bicicleta porque es la primera iglesia católica que se fundó o que se consagró en Leiden después de que Leiden se convirtiera en una ciudad reformada. Fue construida después de una explosión de un cargamento de pólvora en una barcaza en un canal, que fue un desastre muy conocido y que tiene mucha literatura en Leiden. La iglesia fue levantada en el lugar en donde estuvo otro almacén, un almacén de ropa, donde la ropa era supervisada en el apogeo, en la época del apogeo de la industria textil, después de que la industria textil se colapsara. El almacén se derribó y se construyó esta primera iglesia católica. Y seguimos por nuestro paseo hacia abajo. Verán ustedes otra zona verde, que es un parquecito, este parque, el Parque Van den Berg, que recibe su nombre de uno de los líderes de la ciudad de Leiden durante el cerco español del siglo XVI, el burgomaestre Pieter Adriansson van den Berg, que ofreció su cuerpo para que sus paisanos hambrientos pudieran comer. Un gesto que dio a la gente el coraje necesario para resistir hasta que el cerco terminó. Su estatua, la estatua de este hombre que ofreció su cuerpo para que sus paisanos comieran, está en el centro del parque. Voy a hablarles un poco de este cerco español tan importante en Leiden. El cerco español duró un año largo, desde 1573 hasta 1574. El cerco y sobre todo la resistencia de la ciudad frente a las fuerzas españolas en los tumultuosos años de la revuelta holandesa es uno de los hitos más importantes en la historia de Leiden. Hasta tal punto, es así, como les dije antes, que la fiesta oficial de Leiden, el 3 de octubre, conmemora precisamente el final del asedio,
donde perdieron la vida 3.000 habitantes de Leiden. ¿Qué ocurrió en este asedio? Pues ocurrió que en plena lucha de religión, en plenas guerras de religión en Europa, nuestro Felipe II, este no es Felipe II, este es el duque de Alba, que fue enviado por Felipe II a Leiden en 1567 para que pusiera un poquito de orden. Entonces, en Leiden, en Holanda, estaba Guillermo de Orange, el gobernador, digamos, que huyó, cuando llegó el duque de Alba, huyó a Alemania, seguido de los calvinistas más radicales. Desde 1567 a 1572, los calvinistas, que se quedaron en Leiden, moderaron un poco su comportamiento por la amenaza del duque de Alba. En abril de 1572, unos marineros piratas favorables a la familia Orange tomaron la torre de Embriel y a ellos se les unieron varias ciudades de Holanda. Aunque en un principio Leiden se había declarado leal a Felipe II, al final la ciudad se puso del lado de Guillermo de Orange. Y en julio de 1572, estos marineros piratas, junto a los calvinistas que se habían marchado en un primer momento con Guillermo de Orange, entraron en la ciudad. Y poco después se celebró en Dordrecht la primera reunión libre de los estados de Holanda, que se asignaron a sí mismos la autoridad administrativa y reconocieron a Guillermo como el verdadero stadhouder, el gobernador, ¿no? En julio se celebró el primer servicio protestante en esta iglesia, en la tercera iglesia que he dicho que no se conserva, de la que solamente tenemos unas cuantas ruinas y que tiene un nombre impronunciable para mí y que hoy está desaparecida. Y a finales de septiembre se celebraron en la iglesia de San Pedro y en la de San Pancracio que hemos visto, se celebraron oficios religiosos protestantes. El culto católico fue prohibido en la ciudad y las autoridades de la ciudad tomaron el control de los impuestos y de las propiedades de muchos conventos y monasterios que fueron cerrados. Los monjes y las monjas tuvieron que dejar sus comunidades, tuvieron que irse a vivir a otras o tuvieron que irse a vivir por su cuenta. Los monasterios y los conventos fueron demolidos o se usaron para otros fines. El convento de las monjas blancas en Rasburg, por ejemplo, fue cerrado en septiembre de 1572. La capilla se usó como almacén de turba y posteriormente se convirtió en parte de la universidad. Leiden se había convertido en una ciudad reformada. El duque de Alba, naturalmente, no respetó estas medidas políticas e intentó tomar el control de Holanda, de Leiden. Primero de varias ciudades holandesas. Lo consiguió con la ciudad de Haarlem y lo consiguió con la ciudad de Alkmaar. Pero Leiden se resistió. El duque de Alba decidió sitiarlo. El primer asedio duró hasta febrero de 1574, cuando las tropas españolas tuvieron que retirarse temporalmente a Maastricht. Pero Leiden tuvo poco tiempo para tomar aliento. Las tropas volvieron en mayo y el segundo asedio fue acompañado por severas privaciones de comida y por la peste. El burgomaestre de la estatua, Pieter Adriansson van der Berg, que da nombre a ese parque en el que nos hemos detenido, rechazó rendirse y durante la hambruna ofreció su cuerpo para que la gente se alimentara. Leiden fue finalmente liberado después de un año de asedio, de hambruna, de peste. Fue finalmente liberado el 3 de octubre de 1574 gracias a una astuta maniobra. Los diques de la ciudad fueron deliberadamente rotos y los campos alrededor de Leiden fueron inundados, lo que provocó la huida de las tropas españolas. La leyenda dice que el primero en atreverse a salir fuera de las murallas de la ciudad fue un tal Cornelius Joppens, que lo único que encontró cuando salió fue el campamento vacío de los españoles y una olla humeante de estofado que dicen que se conserva en cierto museo, pero bueno, esto es una conservación un tanto apócrifa. Los marineros piratas leales a Orange entraron en la ciudad, distribuyeron media barra de pan con queso y arenques para cada habitante. La fiesta del 3 de octubre todavía hoy se celebra con estofado, con arenques y con pan blanco. Y es verdaderamente una fiesta, un jolgorio, con feria, con actos culturales que duran no solamente un día, sino varios.
Lo que tenemos aquí, continuamos por este canal que se llama Rappenburg, que sube hacia arriba, desde estos canales horizontales sube hacia arriba, y llegamos al edificio de la Academia, que fue construido sobre 1440. Era la capilla de un convento de monjas blancas hasta 1572, año en el que fue expropiado, y la Universidad de Leiden, que fue fundada en 1575, ocupa este edificio desde esa fecha, un poquito más tarde, desde 1581. La historia de la Universidad de Leiden es curiosa. Cuando el asedio de Leiden terminó, la ciudad recibió permiso para fundar la universidad. En realidad lo que dicen es que Guillermo de Orange le ofreció a la ciudad una exención de impuestos y los representantes políticos de la ciudad rechazaron la exención de impuestos y prefirieron permiso para construir una universidad. La Universidad de Leiden, la más antigua de toda Europa, y fundada, como digo, en 1575. Es hoy un centro académico de primer nivel y de renombre internacional. En mi ámbito, que son las humanidades, sí sé que es muy conocida, por ejemplo, entre los especialistas en literatura y en cultura árabe. Tiene un departamento de arabistas de primer nivel. Gracias a la universidad, ubicada en antiguos monasterios, en antiguos conventos y capillas, Leiden se convirtió en un centro de aprendizaje y atrajo a profesores de fama internacional y a estudiantes de todas partes. La presencia de la universidad hizo que florecieran imprentas y librerías. Y de esta época son también la biblioteca universitaria y el jardín botánico, espectacular, el Jardín Botánico de Leiden, fundado en 1590, también el más antiguo de toda Holanda. Bajo la influencia de la Ilustración, el conocimiento fue visto como motor de prosperidad y civilización y el gobierno intervino directamente en la educación y en la formación de los niños. En 1867, siglo XIX, se creó una asociación para promover la asistencia regular a clase. Por esa época, la mayoría de la gente de la ciudad había asistido a la escuela primaria. Había escuelas gratuitas para la gente pobre y escuelas públicas que recibían subsidio del gobierno. Además, había escuelas para grupos religiosos específicos, como los católicos y los judíos. Sin embargo, la escuela secundaria, y no digamos ya la superior, estaban reservadas para las élites. A pesar de lo cual, a medida que fue entrando el siglo XIX, fue habiendo cada vez más estudiantes que procedían de las clases medias, lo cual hizo al mundo académico más abierto, más social y más democrático. Fue en el siglo XIX cuando la universidad dejó de ser una pequeña institución con una pequeña plantilla de profesores y pasó a ser una enorme organización académica que combinaba la enseñanza y la investigación. En 1815 se convirtió en una institución nacional y en el 45 del siglo XIX tenía ya cerca de 4.000 estudiantes registrados. Volvemos subiendo por esta calle, volvemos hacia la derecha, hacia Brestraat, y giramos hacia la derecha, acercándonos al lugar del que hemos partido, que es donde está el ayuntamiento de Leiden. Esta es una vista de lejos, una fachada también espectacular, con una escalinata que pueden ver ahí. El edificio se remonta a la Edad Media. El edificio, este también es el ayuntamiento, se remonta a la Edad Media, pero en 1597 a la fachada antigua se le superpuso una fachada renacentista y el 12 de febrero de 1929 se destruyó completamente por un incendio. La fachada renacentista pudo ser restaurada, pero el resto hubo que reconstruirlo completamente. A la izquierda, además de la fachada que ustedes han visto, a la izquierda hay una escalinata, que es lo que pueden ver aquí, de 5 escalones, que se llama Roepstoel. Es una escalinata y una pequeña tarima de piedra, un tramo de 5 escalones que sería una plataforma. Esta plataforma era usada para hacer anuncios públicos de naturaleza semioficial y este fue el lugar desde el que el secretario de Leiden entonces anunció oficialmente el asedio español. Hay una placa que está sobre esta puerta que conmemora
con una poesía con 14 versos compuestos por el propio secretario, el fin del asedio y el recuerdo a los 6.000 ciudadanos de Leiden que perdieron su vida, ¿no? Ahí está la placa con la poesía. En el siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial, Leiden tuvo que esperar hasta los años 60 para experimentar otro boom económico. Este fue tan grande que se necesitó mano de obra de nuevo. Este fue el momento en el que turcos, marroquíes, surinaneses llegaron a la ciudad y volvió a repetirse la historia del siglo XVII. A comienzos del siglo XX, la mayoría de la gente trabajaba en el metal, o en la industria textil o en la alimentación. Poco a poco estos sectores fueron cediendo terreno en favor del sector servicios. Hoy muchas compañías internacionales están presentes en Leiden. Junto al Leiden University Medical Center, la universidad es el mayor empleador de mano de obra. Además de crear puestos de trabajo, la universidad le proporciona a Leiden reputación internacional. En Leiden y alrededores viven también muchos empleados de STEC, el Centro Europeo de Investigación y Tecnología Espacial, que se encarga del diseño de las naves espaciales que se diseñan y se crean en Europa y del desarrollo tecnológico de la Agencia Espacial Europea, que tiene allí, en Norwich, cerca de Leiden, su centro de trabajo. Ahora que el fantasma de la xenofobia y del nacionalismo más intransigente y miedoso recorre Europa, conviene recordar que Leiden, como todas las ciudades hospitalarias, deben mucho de su rica historia y prosperidad a las decenas de miles de personas que durante siglos llegaron a ella escapando de la persecución religiosa, de la violencia política, de la miseria, o simplemente acudieron a Leiden para mejorar su vida. Y permítanme terminar con una de mis estampas favoritas de Leiden, que tiene mucha relación con esto que acaba de decir, y que en realidad son varias estampas, y que, como digo, ejemplifican un poco el carácter hospitalario y cosmopolita de esta ciudad de acogida que ha sido Leiden a lo largo de su historia. Se trata de las medianeras de Leiden. Ustedes saben que las medianeras son un verdadero quebradero de cabeza para los urbanistas de las ciudades. Las medianeras son esas fachadas ciegas que quedan algunas veces en los laterales de los edificios cuando se derruye el edificio que está al lado, ¿no? Se tira el edificio al lado y queda una pared ciega, feísima, generalmente de ladrillo. Esto es un problema en casi todas las ciudades y en Leiden lo han resuelto de una manera muy hermosa. Han convertido estas medianeras en soportes para escribir poemas en diferentes idiomas. Hay poemas a lo largo de toda la ciudad, uno se va encontrando con medianeras o con fachadas ciegas, con gigantescos poemas escritos en todas las lenguas del mundo, ¿no? Yo he traído aquí unas cuantas. He traído un poema en inglés, otro ahí también en inglés. Se ve bien, ¿verdad? Sí. He traído otro poema, este en español. ¿Por qué estoy vivo y el vaso lleno de agua? Se ve también ahí en español. En griego, sería incapaz de leerlo. En japonés, creo que es japonés. Y déjenme terminar con una muy bonita, especialmente bonita, poema futurista en italiano. Y esto ha sido nuestro paseo por Leiden en bicicleta, que naturalmente ha dejado un montón de cosas en el tintero, pero que espera haber provocado en ustedes la curiosidad suficiente como para que, si viajan a Holanda, pasen por esta ciudad, no se queden en Ámsterdam, no hagan el turista, sino que entren en las ciudades del interior, quédense una temporada en Leiden, alquilen una bicicleta como hemos hecho y hagan el paseo real. Muchísimas gracias por su atención.